aquí estoy en un muy bonito auditorio en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas. Y estoy aquí porque vine a conversar con expertos de la Universidad de Magallanes en temas de cambio climático y de cambio social. ¿Cómo se juntan ambas cosas? Que todo indica que tienen puentes entre ellas, y esa es la conversación que vamos a tener con la profesora Virginia Alvarado. Bienvenida, Virginia. Bienvenido a nuestra región, a esta maravillosa ciudad. A este espacio donde nuestro norte es el sur. Esa frase a mí me encanta, además. Y con el profesor don Pedro Cid. Pedro, muy bienvenido. Bienvenido también a esta región. Que, bueno, es investigador y es coordinador del magíster en glaciología. En glaciología, que es donde el cambio climático se aprecia día a día, ¿no? Y esta región, y por eso que me pareció tan interesante tener esta conversación acá, es un laboratorio natural por sus características extremas, ¿no? Final del mundo. De aquí, si el mundo fuera plano, uno da un paso más y se cae. Entonces, en este laboratorio natural están pasando cosas en el ámbito, por el cambio climático, y están pasando cosas en el ámbito social. Pedro, por favor, me gustaría que nos cuentes un poco, así lisa y llanamente, cuáles son los cambios que más se están apreciando en este laboratorio natural que es Magallanes, donde estamos. Bueno, parece una pregunta fácil, pero no lo es. En realidad están ocurriendo muchos cambios en forma simultánea. Una de las características de la región es que estamos rodeados de hielos, tanto al sur como al norte, y eso es muy sensible al cambio climático que está ocurriendo. De tal manera que los indicadores, por ejemplo, de los glaciares, son indicadores climáticos muy sensibles, pero a la vez todo el ecosistema que los rodea también está siendo afectado en forma muy particular. Y eso influye en el clima, influye en la parte, digamos, de precipitación, influye en la parte marina, en la parte terrestre, y por supuesto afecta a todos los habitantes de la región. Y del mundo. ¿Por qué esto es un laboratorio natural, esta región, esta zona? Justamente por eso, porque digamos, está en un paralelo en que casi no hay cuerpos terrestres en el entorno, si uno ve el paralelo. Por lo tanto, es una región única en cuanto a comportamiento climático. ¿Y puede servir como modelo para entender lo que está pasando en otros lados? Sí, pero con cierta salvedad, digamos. Una cosa es el cambio global climático y lo otro es el cambio local climático, que depende de las características de cada región, el impacto es diferente. Entonces, lo que ocurre aquí no necesariamente se va a replicar en otra parte del mundo exactamente igual, pero sí lo que aprendemos en relación a eso sí es aplicable a todo el resto del mundo. Y a nivel de glaciares, ¿por qué no nos explicas un poco qué es lo que se está viendo en los glaciares por el cambio climático? O sea, nosotros tenemos acá en la cercanía, por ejemplo, el campo de hielo sur y el campo de hielo norte, que son dos áreas glaciadas. Grandes reservas de agua potable. Muy grandes reservas que son, algunos dicen la tercera o otros la cuarta más grande fuera de las zonas polares. Y en general en el campo de hielo se ha visto un retroceso significativo de los glaciares, con algunas salvedades. Siempre hay un díscolo que quiere ir en la otra dirección, pero en general ha habido un retroceso significativo. Si el cambio climático está afectando esos depósitos de agua y todo el mundo vivo que hay ahí, ¿no? Y el cambio social. A mí me gustaría hacer una analogía, porque me parece que Magallanes también tiene una historia donde se han producido cambios o han habido estallidos también. Recordar el Puntaarenazo en tiempos de dictadura, recordar cómo todo Magallanes se movilizó frente a una decisión de aumento del precio del gas, etcétera. Entonces creo que también tenemos ciertas particularidades, al igual como planteaba Pedro, de que podemos ser un laboratorio también social, ¿no? Porque somos
somos menos del 1% de la población de Chile, pero muy diversos. También tenemos ciertas particularidades que no son propias de ciudadanos de otra región. Somos bastante vehementes cuando nos tocan nuestras necesidades y también nos molestamos mucho respecto al centralismo. Entonces, aquí han habido cambios sociales importantes, hubo una revolución obrera, o sea, lo que ha pasado ahora en Chile de alguna manera responde a ciertos rasgos que habían en Magallanes. El cambio en Magallanes creo que tiene que ver con un empoderamiento ciudadano, que es lo que ha pasado en todo Chile, pero con la particularidad de participación al comienzo muy masiva y con aspiraciones que tal vez distan un poco del resto del país. Aspiraciones que tienen que ver con una descentralización, aspiraciones que tienen que ver con que se visualicen nuestras particularidades como una región extrema, etcétera. Es lo que yo nombraría fundamentalmente. Y esta generación que ha estado presente, que son varias generaciones, pero uno generalmente pone el foco en la juventud, pero la verdad es que el estallido social, a eso iba, no son solo la juventud, el estallido social es de todas las de personas de distintas generaciones. ¿Cómo tú entiendes que hay un cruce entre el cambio climático que estamos viviendo y lo que ocurre en la sociedad y en estos estallidos? A mí me parece que ha habido un alza en la temperatura social, al igual como se produce un alza en la temperatura del planeta, ¿no? No, porque además la sensación de la gente es de que esto se acaba, ¿no? Claro. Cuando hay una sensación de fin de mundo, genera algo, ¿no?, en los seres humanos. Sí, ahora eso conducta. Creo que es diferente. Yo creo que nuestros ciudadanos magallánicos, nosotros, los ciudadanos magallánicos y ciudadanas magallánicas, no pensamos que se va a acabar, ¿no? Pensamos que este estallido social tiene que llegar a un buen término. Algunas señales hay respecto a las posibilidades del cambio de la Constitución, pero también entendemos de que con el cambio de la Constitución no se resuelven todos nuestros problemas ni los problemas de Chile y por tanto creo que hay personas más activas y menos activas. Haciendo una analogía, así como los glaciares ante un cambio climático importante que estamos viviendo y ante alza de temperatura del planeta se recogen, aquí hay personas que se expanden y también personas que se recogen. O sea, hay una ciudadanía que se expresa y hay una ciudadanía que yo diría se vuelve bastante pasiva. Lo vemos en Magallanes, lo vemos también en nuestra universidad, en los alumnos, por ejemplo, en términos de participación. Profesor, ¿qué otro elemento usted ve que está hoy día vinculado con el sentir de la juventud y del resto de los habitantes de Magallanes? ¿Qué otro elemento del cambio climático y de los cambios, no solo en los glaciares, los miles de cambios que están generándose, están presentes? Me gustaría seguir explorando en esta conversación entre lo social y lo que está pasando en la naturaleza con los cambios climáticos. Bueno, en realidad en el aspecto regional, digamos, hay un impacto en la población. Eso implica que, por ejemplo, la gente joven va a requerir otras habilidades, se están presentando nuevos desafíos. Entonces ya el estudiante va a tener que empezar a ver cómo resolverse estas situaciones que tal vez anteriormente no eran importantes y que están producidas por el cambio climático. Van a haber cambios, por ejemplo, en la capacidad productiva de la región. Y eso está vinculado, digamos, con los cambios que van a haber. Por lo tanto, por decir algo, a lo mejor va a haber una agricultura más ágil, porque va a haber más lluvia, más agua en el sector. A diferencia del norte, acá no tenemos sequía.
Entonces, hay un impacto en cómo se va a desenvolver la sociedad regional en función de los cambios climáticos que se Y presentan. hay posibilidad de que pasen a seguir vinculando el cambio climático con lo social, de que haya migraciones hacia Sí, estas sí. zonas grandes, ¿no? Mucha gente que se venga para acá en la medida que se va secando hacia el norte. Exactamente. Sí. ¿Estamos preparados para una gran migración? Yo creo que sí, nosotros somos región de migrantes desde nuestra historia y yo diría que en la última década, menos incluso en los últimos 5 años, hemos sido receptores de muchos ciudadanos del mundo que han preferido venir a Magallanes por considerar que es un lugar seguro, donde se vive bien, y me parece que han sido relativamente bien acogidos. Digo relativamente porque no puedo generalizar, ¿no? Pero me parece que sí, que estamos preparados para recibir migrantes. Olas de migrantes. Horas de migrantes, sí. Hay que prepararse en el momento en que lleguen para hacerlo bien, para darles un refuerzo legal, de tal manera que su incorporación a la sociedad magallánica sea correcta, ver en el campo laboral cuáles son sus perfiles para poder ubicarlos correctamente, porque a mí me parece que la migración es un fenómeno que, claro, uno puede decir bienvenido, pero tiene que preparar el ambiente y ser acogedor de un ciudadano del mundo, sí, en este lugar. También creo que van a haber cambios importantes, como mencionaba Pedro, en términos educacionales. Creo que en estos tiempos la obsolescencia de la escuela como institución educativa ha sido mucho más notoria, ¿ya? Algo que se venía escribiendo, que era parte de la literatura pedagógica, la estamos viendo en la realidad. Y un ejemplo en Magallanes, por una tarea que hicimos desde el Departamento de Educación, descubrimos que padres han desinstitucionalizado a sus hijos y están formándose en línea y están pidiendo ayuda a la universidad para que nosotros podamos trabajar con ellos en todo un programa de educación integral, porque obviamente no basta con certificar sus aprendizajes ante el Ministerio a través de exámenes libres. Entonces creo que han habido cambios importantes. Yo no digo que este sea un mal cambio, puede ser bueno en la medida que se hace todo este programa complementario, pero que tiene que ver con que se ha vuelto visible en nuestra sociedad, se han vuelto visibles muchas situaciones que a la mayoría de las personas nos molestaban y que creo que no las expresamos a tiempo, no tuvimos la oportunidad de expresarlas a tiempo y bueno, es por lo que se produjo el estallido. Sí, una frase muy audaz decir que una mayor conciencia ambiental frente a la crisis en que estamos genera una mayor conciencia social y de intentar vivir mejor. A ver, yo no lo aseguraría. Me parece que la conciencia ambiental requiere de mucha educación, que no solamente se tiene que dar en la escuela, se tiene que dar en todos los espacios sociales donde están los niños y los ciudadanos en general. Si eso no sucede, difícilmente se va a producir esa conciencia por generación espontánea. Profesor, para que vayamos terminando, Pedro, estamos ante una emergencia, porque siempre uno habla de la emergencia climática, ¿no? Pero uno habla desde el conocimiento de la calle. Usted como profesor y especialista, ¿estamos ante un cambio climático o estamos ante realmente una emergencia climática? Yo diría que ambos. Se puede considerar una emergencia porque la evolución es mucho más rápida en cuanto al cambio, ha sido más brusco de lo que se predecía. Y eso no nos da el espacio de tiempo para irnos adaptando, porque el cambio es natural y ha ocurrido siempre, pero ese cambio ha sido gradual de tal manera que todas las especies, digamos, no solo el hombre, ha sido capaz de irse adaptando a ese cambio. Pero cuando ese cambio se produce en forma tan brusca, tan rápida, entonces la capacidad de ir adaptándose se pierde. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, digamos, en términos
A veces el informe del IPCC, por ejemplo, dijo, bueno, quedémonos en un aumento de 1,5 grados Celsius y no en 2. Entonces alguien pensaría, bueno, 0,5 grados no es mucha cosa, ¿no? Pero si pensamos en que un glaciar, por ejemplo, de los campos de hielo que se hacen llamar glaciares temperados, que están justo a 0 grados más o menos, el aumentar a 1 grado significa que ya pasó del estado sólido a líquido. Y eso genera un enorme impacto, digamos, en el entorno. Entonces, en ese sentido, digamos, podemos considerar que estamos en una emergencia. Y eso pensando a nivel local, pero a nivel global se están viendo que hay consecuencias graves, digamos, en todo el mundo. Y Virginia, para terminar, ¿estamos en una emergencia social? Sabía que me iba a preguntar eso. Yo estaba preparando la respuesta. Claramente estamos en una emergencia social porque el cambio brusco que se menciona en términos naturales también se ha manifestado en la sociedad chilena. O sea, nadie esperaba un octubre como el que tuvimos el año pasado. Nadie esperaba un destape de problemas tan graves que tenía nuestra sociedad, de los cuales somos responsables, creo que todos, ¿ya? Con más o menos niveles de responsabilidad. Pero sí, y la adaptación no creo que sea tan fácil. No sé cómo viene marzo, no quiero ser alarmista, pero veo que las manifestaciones siguen y que además se les da una connotación como de rebeldía y se destaca solo la violencia, pero no se destaca la manifestación sustentada en la necesidad de cambio. Y si eso no se escucha y se separa de lo que es violencia, de lo que es delincuencia, que es lo que siempre ha existido y que ha tomado el carril de las manifestaciones para rebelarse, no vamos a poder responder a lo que la ciudadanía realmente quiere. Estoy hablando de una ciudadanía pacífica, pero que está molesta porque durante muchos años ha habido desigualdad, inequidad, etcétera, lo que todos sabemos. Virginia y Pedro, muchas gracias. Yo creo que ha sido una primera conversación. Es un tema que se puede seguir conversando por mucho rato y por muchos días y meses porque estamos en pleno desarrollo, ¿no? Todo este cambio climático y cambio social. Muchas gracias. Nos vemos. Federico, agradecerte. Me parece interesante tenerte en nuestra universidad, felicitar a la Dirección de Comunicaciones y a su equipo de que te están acogiendo y permitiendo este tipo de programas. Y me parece que nosotros necesitamos mucha visibilidad institucional a nivel nacional y este es un paso, el que el mostrador esté aquí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.